Aquello que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino. ¿Sientes que naciste predestinado al éxito? ¿Sientes que eres diferente a los demás, pero tu procrastinación te hace permanecer en el mismo lugar? Tal vez tu mente vea posibilidades donde otros no ven nada. Tal vez tengas una sensibilidad que capta matices, silencios, intenciones, mientras la mayoría se conforma con lo obvio. Y aún así, tus días siguen repitiéndose. Como si algo dentro de ti quisiera correr, pero algo aún más fuerte estuviera frenando tus pasos. Esa contradicción es más común de lo que parece. Carl Jung decía que muchos de nuestros bloqueos no vienen de fuera, sino de lo que evitamos mirar dentro de nosotros. Y cuanto mayor la conciencia, mayor también puede ser el miedo a actuar. Porque quien ve demasiado, muchas veces se enfrenta a la parálisis, no por pereza, sino por la sobrecarga de pensamientos, dudas y exigencias internas. Al final, ¿cómo avanzar cuando te sientes diferente, pero aún cargas los mismos miedos de ser rechazado, de fallar, de no ser suficiente? ¿Cómo romper el ciclo de la estancación cuando el mundo parece no tener espacio para tu complejidad? En este video vamos a explorar ese limbo psicológico. Vamos a entender por qué tantas personas con mentes brillantes viven atrapadas en su propia procrastinación. Vamos a descubrir por qué sientes esa sensación de estar predestinado y por qué muchas veces se transforma en una angustia silenciosa. Vamos a aprender cómo superarlo sin recurrir a motivaciones artificiales. Prepárate para un viaje en el que vamos a quitar todas las capas que te empujan hacia abajo y te vamos a ayudar a convertirte en tu mejor versión. Creciste captando lo que otros ignoraban. Mientras la mayoría solo veía lo que se decía, tú ya entendías lo que se ocultaba. El silencio antes de una respuesta, la duda en la mirada, la atmósfera que cambiaba cuando alguien entraba en la sala. Era como si tu cerebro funcionara a un nivel más profundo, más sutil, como si siempre estuvieras en alerta. Y esa percepción aguda, en lugar de ser vista como virtud, empezó a aislarte. Te dio la sensación de que sentías demasiado, veías demasiado, te involucrabas demasiado. Y el exceso de estímulos internos, cuando no se canaliza, se convierte en cansancio, duda, bloqueo. El neurocientífico Antonio Damasio demostró que nuestras decisiones no son solo racionales, son profundamente emocionales. Es decir, cuanto más sientes, más intenso es tu proceso de elección. Y por eso te bloqueas, no por falta de voluntad, sino por exceso de implicación. No tomas decisiones superficiales porque tu pensamiento es profundo. Y cuando ves todas las consecuencias posibles de cada movimiento, se vuelve difícil dar el primer paso. Esta sobrecarga emocional, combinada con una mente hiperconsciente, crea un dilema interno. Sabes lo que quieres, pero tienes miedo de empezar. Imaginas a dónde puedes llegar, pero algo en ti duda si lo mereces. Carl Jung decía que donde está tu miedo, ahí también está tu tarea. Y tal vez por eso tu mente parece sabotearte. Solo está tratando de protegerte de un dolor que ya has sentido antes. El problema es que esa protección se convierte en prisión. Empiezas a evitar riesgos, a racionalizar todo, a postergar decisiones esperando el momento perfecto. Pero ese momento nunca llega, porque el perfeccionismo es una trampa de la inseguridad. Es la fantasía de que solo cuando todo esté perfecto tendrás permiso para comenzar. Pero la vida no espera tus garantías, te pide movimiento, incluso en la duda, incluso en el caos. Y en ese punto es donde muchos se sienten agotados, porque vivir así es como correr con el freno de mano puesto. Gastas energía sin avanzar. Y poco a poco comienzas a creer que quizá no eres tan bueno como pensabas. Pero el problema nunca fue tu capacidad. Fue el peso del mundo que llevas dentro de tu cabeza. Fuiste entrenado para pensar, pero nunca te enseñaron a usar el pensamiento a tu favor. Y quizás ahí esté la clave que te falta. Por eso, en el próximo bloque, vamos a entender cómo nace el sentimiento de predestinación y cómo puede volverse una carga disfrazada de don. La sensación de estar predestinado no nace generalmente de un ego inflado. Nace de la percepción íntima de que hay algo dentro de ti que aún no ha sido revelado al mundo. Una inteligencia rara, una sensibilidad aguda,
Una conexión profunda con algo que a veces ni siquiera puedes nombrar. Es como cargar con una semilla de grandeza, pero el tiempo pasa y no florece. Eso ocurre porque la mente que percibe más allá, también siente más allá. Y el problema surge cuando esa conciencia no encuentra un ambiente donde pueda desarrollarse. En lugar de florecer, comienza a retraerse, a esconderse, a esperar el momento adecuado. Pero ese momento nunca llega. Y cuanto más tiempo pasa, más esa sensación de debería estar más lejos se transforma en culpa, frustración y estancamiento. Ahí nace una paradoja peligrosa. Sabes que hay algo especial en ti, pero te da vergüenza creer en ello. Empiezas a juzgarte arrogante por pensarlo. Te sientes incomprendido, fuera de lugar. Y poco a poco, te convences de que tal vez sea mejor reprimir ese sentimiento que correr el riesgo de parecer pretencioso. Este proceso tiene un nombre: síndrome de la superioridad inhibida. Un término poco conocido, pero que describe perfectamente ese bloqueo interno. Ocurre cuando sientes que hay algo grandioso en ti, pero evitas expresarlo por miedo a parecer engreído. Te encoges para encajar. Te saboteas para ser aceptado. Escondes tu luz para no incomodar. Y el resultado es devastador. Una mente brillante se ve paralizada, no porque le falte talento, sino porque le sobran filtros, miedos y trampas emocionales. Comienzas a confundir humildad con invisibilidad y transformas tu potencia en silencio, tu creatividad en cansancio, tu intuición en ansiedad. Peor aún, esa represión puede generar una rabia sorda, una irritación crónica con el mundo, con los demás y sobre todo contigo mismo. Porque en el fondo lo sabes que estás traicionando algo esencial, y esa traición íntima cobra un precio alto, el precio de vivir por debajo de tu propia verdad. Pero, ¿y si esa predestinación no fuera una maldición? ¿Y si fuera simplemente un llamado, un recordatorio de que has venido con una misión y que esa misión necesita ser acogida, no sofocada? Romper con el ciclo del autosabotaje no requiere fuerza bruta, requiere, ante todo, escucha, porque la procrastinación no es falta de disciplina, sino exceso de miedo. Y ese miedo rara vez es obvio. A veces se disfraza de perfeccionismo, de cansancio constante, de la sensación de que aún no es el momento. Pero detrás de esas justificaciones hay un dolor silencioso, una duda que corroe por dentro. ¿Y si lo intento y fracaso? ¿Y si me muestro y nadie me ve? La clave está en cambiar el enfoque de la pregunta. En lugar de preguntarte qué pensarán los demás, pregúntate qué perderás si sigues reprimiéndote. Porque cada día que postergas tu expresión, tu arte, tu proyecto, tu idea, te estás diciendo a ti mismo que tu verdad puede esperar. Y la verdad, cuando es silenciada por mucho tiempo, empieza a enfermar. Transformar ese dolor en fuerza creativa es entonces un acto de valentía silenciosa. Es permitir que el dolor hable, pero no con gritos, con significado. Es escribir incluso con miedo, crear incluso con dudas, empezar incluso sin certezas. Porque esperar a tener confianza para actuar es como querer aprender a nadar sin entrar al agua. La acción viene primero, la confianza nace después. El escritor Stephen Pressfield, en su libro La guerra del arte, habla de una fuerza invisible llamada resistencia, una energía interna que surge cada vez que estamos a punto de hacer algo importante para el alma. Se manifiesta como pereza, distracción, autocrítica, y la única forma de vencerla es atravesándola, hacer incluso con ella presente, porque si esperas a que desaparezca, esperarás para siempre. Y hay más. La creatividad es hija de la repetición, no de la inspiración repentina. Es en la práctica diaria, en el hábito, donde las ideas toman forma. Por eso, empieza pequeño. No pienses en el libro terminado, piensa en la próxima frase. No apuntes a la obra maestra, apunta a sentarte y crear durante 20 minutos. Cuando te comprometes con el proceso, el resultado deja de ser un peso y pasa a ser consecuencia. Así es como el dolor se convierte en potencia, cuando comprendes que no está ahí para paralizarte, sino para empujarte. Cuando te das cuenta de que tu procrastinación es un pedido de reconexión
y que esa sensación de estar predestinado no es arrogancia, es un recordatorio de que has sido llamado para algo y que ese llamado no desaparecerá solo porque tú decidiste ignorarlo. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho, porque solo permanece quien siente que algo necesita ser dicho, escuchado, acogido, y tal vez lo que más necesites oír ahora no sea algo nuevo, sino algo que has olvidado, que todo lo que sientes, esa extraña mezcla entre potencia y bloqueo, no es un error de fábrica. Es la danza natural entre lo que eres y lo que temes convertirte. Al comienzo de este video, hicimos una promesa: retirar las capas que te empujan hacia abajo y guiarte hacia tu mejor versión. Y ahora quizá comprendas que esa versión no es perfecta. No es alguien libre de miedo, de errores o de dudas, sino alguien que a pesar de todo eso, decide continuar, decide actuar, decide existir con coraje. ¿Sientes que naciste predestinado al éxito? ¿Que hay algo único en ti pero te ves estancado? Tal vez tenga razón. Tal vez tu alma tenga una misión que el mundo aún no comprenda. Pero una misión no se cumple solo con talento. Se cumple con presencia, constancia y entrega. Y eso exige que dejes de huir de ti mismo, que aceptes tus ciclos, que transformes el debería en empiezo hoy. Recuerda lo que dijo Jung. Lo que evitas enfrentar dentro de ti se convierte en destino. Si sigues posponiendo tu expresión, tu realización, tu creación, la vida tomará decisiones por ti. Y esas decisiones no siempre serán amables. Por eso, empieza ahora, no de forma grandiosa, sino real. Organiza tu espacio, haz esa tarea, retoma ese proyecto, escribe una página, graba ese video, marca esa conversación. Pequeños actos de compromiso con lo que quieres ser, porque cada paso que das hacia tu verdad te acerca a tu mejor versión. Y si en algún momento aparece la duda, la procrastinación, el miedo, vuelve a este video. Recuerda todo lo que hablamos, relee tus notas y sobre todo, confía, no en mí, sino en el llamado que nunca ha dejado de resonar dentro de ti. Ahí está, esperando que digas, ahora voy.